Yo le controla, podemos si se está grabando. Para... Listo. Bueno, entonces, de geografía. Habíamos definido de geografía con estos campos, ¿cierto? Tenía una clave subrogada, que era un entero y autonumérico. Ya lo acabo de decir, porque no estoy trabajando en el equipo, ¿cierto? Entonces, es un autonumérico, está la ciudad, el código de la provincia, el nombre de la provincia, el código del país, el nombre del país, el código postal, la fecha inicio y la fecha fin, ¿cierto? Entonces, vamos a crear un proyecto de Integration Services para utilizar el componente de dimensión lentamente cambiante. Entonces habíamos creado un data flow doble clic para configurarlo. Nuestro origen, ¿cuál era? Un OLEDB source. ¿Cuál era, digamos, la característica de este OLEDB? No, esperen que esta no es otra. Es esta. Acá era lo diferente de lo que habíamos hecho. Le íbamos a poner un SQL command, una consulta, ¿cierto? Una consulta que lo que hacía era unir tres tablas. Habíamos dicho que era person address, person.person y person.state province, ¿cierto? Ah, no, perdón, person.country region y person state provincia, ¿cierto? Entonces, el select era muy sencillo, era un select que necesitábamos. Espérame, from person punto address como a inner join person punto country region como C inner join person punto state province como S, donde S punto country region code es igual a C punto country region code, y aquí donde A punto state province, no, perdón, es al revés. Esto está bien, pero esta con esta. Y acá es State Province ID contra S.State Province ID. ¿Y qué íbamos a sacar? De la A íbamos a sacar la ciudad, de la S íbamos a sacar el código y el nombre, y a esta le íbamos a poner un alias state province name, y de la C íbamos a sacar el country region code y el c.name, que le vamos a llamar country region name.
Gracias. Y también dijimos que le íbamos a poner un distin, ¿cierto? Para que nos sacara solo registros únicos. ¿Listo? El Coastal Pod, sí señor. Me faltaba ese. Ese es de A. Postal Code. Cancelar. Listo. Ahí están. Entonces, esta consulta la llevamos para acá. Columnas. Ok. Lo siguiente era entonces agregar, no el destino, no. ¿Cuál? La idea era agregar o utilizar el componente de dimensión lentamente cambiante, ¿cierto? Conectamos el flujo y íbamos o empezábamos a configurarlo. Entonces, lo primero que él nos preguntaba es una tabla de dimensión que vayamos a cargar y que él va a utilizar como referencia. Recuerden que las dimensiones lentamente cambiantes son de tres tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿cierto? Tipo 1 sobrescribe, no hay historia. Tipo 2 hay unos atributos históricos que llamamos. Y tipo 3 es una combinación de la 1 y la 2, ¿cierto? Perdón, el tipo 3 es guardar solo una porción de la historia, tener el valor actual y el anterior. Lo que más se usa es o tipo 1 o tipo 2, ¿cierto? El tipo 3 es muy escaso, aunque puede haber ciertas ocasiones donde sea viable utilizarlo. Entonces, en este caso, nuestra conexión no es ni con Adventure Works ni con Adventure Works DW, es con B de trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que crear, voy a eliminar esta, es una conexión con B de trabajo, que es del tipo OLDB, y véala acá. Esa viene siendo el Data Warehouse, porque lo que vamos a cargar es el Data Warehouse. En donde está creada las dimensiones tipo 1, tipo 2, es en el Data Warehouse. Entonces, allí es donde, esa es la conexión que vamos a utilizar. Entonces, B de trabajo como conexión, y como vista pues solamente hay dos, en este caso de geografía. Entonces aquí lo voy a poner así bien grande. Entonces decíamos que lo primero que teníamos que determinar era cuál era la clave de negocio, ¿cierto? Y decíamos que para determinar la clave de negocio lo que hacíamos era sobre nuestra B de trabajo sobre los datos ya cargados, determinar cuando había nulos, más de uno. Y habíamos dicho esa vez que lo que hacía el registro único era el código postal, la ciudad y el código de la provincia, ¿cierto? Esas tres eran nuestras claves de negocio, o formaban la clave de negocio. Entonces, en esta primera pantalla, fíjese bien, seleccione una dimensión y sus llaves, ¿sí? Seleccione una dimensión y sus llaves. Entonces, sus llaves es sus claves de negocio. Entonces, dijimos, city es parte de la clave de negocio. Código de postal hace parte de la clave de negocio. Y código de la provincia hace parte de la clave de negocio. Los demás no son claves de columna, ¿cierto? No son claves de negocio, perdón. Ese es lo primer paso. Y es el más importante. Porque con base en esas tres columnas es el que va a determinar si hay un registro que cambió o no. ¿Sí? Listo. Next. Dijimos que no me acuerdo si alcanzamos a llegar hasta acá. Listo. ¿La anterior tampoco? Bueno, ustedes ya saben, acá lo importante es tener clara cuál es la clave de negocio.
¿Cuáles son esos campos o ese campo que me permite identificar ese registro? ¿Sí? En esta siguiente pantalla ya le vamos a determinar si la dimensión precisamente es de tipo 1 o de tipo 2. Es acá en este cuadro, en el segundo cuadro que le decimos eso. Tenemos tres opciones para los atributos: atributos fijos, atributos históricos y atributos cambiantes. Atributos fijos son aquellos que no pueden cambiar durante la historia. Por ejemplo, tenemos una dimensión en estudiante. Uno esperaría que la cédula nunca cambie. Nunca. ¿Puede? La cédula no puede cambiar. Usted no puede cambiar la cédula. Usted puede cambiar el nombre. Usted puede cambiar el nombre, pero la cédula no. Por eso estoy diciendo, la cédula. ¿Cierto? La cédula no puede cambiar. ¿Cierto? No puede cambiar. O uno espera eso, ¿cierto? Entonces, pero que no, es que no estamos diciendo errores pueden haber, situaciones pueden haber, pero para el negocio la regla es la cédula no debe cambiar. Y si hay un cambio, en un atributo, como el valor de la cédula de uno de mis clientes, de uno de mis estudiantes o uno de mis empleados, entonces dígame qué hacer. Ahorita en la siguiente pantalla se le dice eso. Pero lo importante aquí es tener claro que atributo fijo es ese atributo que considera uno que no debe cambiar. Nunca. Por ejemplo, yo pensaría que el nombre del país no debería cambiar, ¿cierto? Para mi negocio, ¿cierto? Entonces ese puede ser un atributo fijo. Atributo cambiante. ¿Qué quiere decir eso? Que el negocio considera que sí pueden haber cambios en ese atributo, pero que no son importantes guardar la historia. Y por lo tanto, se sobrescribe. ¿Sí? O sea, actúa como una dimensión de tipo 1, un atributo de tipo 1. ¿Sí? ¿Y entonces qué será histórico? Pues precisamente el que nos interesa es aquel atributo al que si hay un cambio nos interesa guardar su historia. Por lo tanto, queremos crear un nuevo registro, ¿cierto? Para que quede el anterior y el nuevo. Entonces, para el ejercicio vamos a definir de los tres tipos. Vamos a decir que el código es fijo, que el nombre del país es cambiante y que el código de la provincia es histórico. El nombre, perdón, de la provincia es histórico. ¿Sí? Cuando estoy creando una dimensión, puede que todos sean fijos, puede que todos sean cambiantes. Si es una dimensión de tipo 1, por ejemplo, todo es cambiante. O si es de tipo 2, determino qué campos son históricos y qué campos son cambiantes. ¿Cierto? Next. Entonces aquí es donde viene que yo les decía qué hacer. Él dice, atributos fijos, fallar la transformación si detecta un cambio en un atributo fijo. Eso quiere decir este chulo. O sea, ese chulo está reflejando la política del negocio de decir, ojo, si detecta un cambio en la cédula, pare y genere una alerta que algo está pasando ahí, hay un error. Problema, si le quitamos el chulo, simplemente él no nos va a avisar ni va a fallar. ¿Sí? Y cómo comportarse con los atributos cambiantes. Dice, si está chuleado, cambie todos los registros que coincidan, incluyendo los anteriores, cuando detecte un cambio en el atributo cambiante. Es decir, si yo ya tenía dos registros de un estudiante y cambió, por decir algo, su teléfono. Si yo le digo, qué chulo acá, le estoy diciendo, vaya y busque ese estudiante en todo lado y actualice el teléfono en todos sus registros. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir este chulo. Que es un comportamiento, ya saben, de tipo 1, de sobreescribir la información.
Listo, entonces le vamos a decir que no y aquí que sí. Ahora bien, como de allá en la segunda pantalla le dijimos que había un atributo que era histórico, en esta es donde le decimos cómo guardar la historia. Recuerdan que hay dos, ¿cierto? Tipo 3, que es esta primera parte, que dice usar una sola columna para mostrar el actual y el expirado o el anterior, ¿sí? O la segunda opción, usar inicio, fecha fin y fecha inicio para identificar los registros actuales y los viejos. ¿Cuál es la que vamos a usar? Las fechas, ¿cierto? Entonces seleccionamos las fechas. Ahora bien, Start Date Column, o sea, ¿cuál es el valor para la fecha inicio? ¿Dónde va a colocar en la fecha inicio? Pues en nuestra tabla, en la columna fecha inicio. ¿Y cuál es para la fecha fin? La fecha fin. Ahora bien, ¿qué valores va a utilizar él para llenar esos datos? Le podemos establecer, en este caso, tenemos 3 posibles valores: Start Time, Creation Day y Container Start Time. Start Time y Container Start Time vienen, en este caso, haciendo la misma función. Digamos que no hay mayor diferencia entre ambos. Sin embargo, vamos a utilizar Container Start Time, que es como el más granular, ¿cierto? Start Time es para todo el paquete y Container Start Time es para la tarea específica, ¿sí? Pero eso es casi inmediato, entonces casi no hay diferencia. Listo. Next. Habilitar miembros inferidos. No vamos a usar miembros inferidos. Mire que se deshabilita todo. Next. Listo. Este es el resumen de lo que va a hacer. Ahí está el resumen. Dice: nuevos registros. En la salida de nuevos registros. Actualizaciones. Cambios en los atributos. Salida de atributos salida de actualización de atributos cambiantes. Y otras salidas. Atributos históricos y fijos. Finalizar. Y miren lo que él creó. O sea, yo creé este componente, lo agregué y él me agregó todo esto. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cuántas flechas salen de este componente? 3. ¿Y por qué 3? Y cuando vieron el resumen, vieron que decía, miremos aquí, dice, nueva output, es decir, con la clave de negocio, él cruza con la dimensión y dice, ese registro no existe. Entonces es que nuevo. Entonces va por acá. Luego, cruza con la clave de negocio. Cambió un atributo fijo. Perdón, un atributo cambiante. Actualice todo ese registro. Con la clave de negocio vaya a actualizar. O, con la clave de negocio detectó que había un cambio en un atributo histórico. Entonces, genere una nueva columna con el valor, haga la actualización del registro viejo, coja el nuevo y agréguelo nuevamente. ¿Cierto? Y aquí los une. Eso es. Esa es la dimensión, ese es el componente de dimensión lentamente cambiante. Clave, la clave de negocio. Eso es lo que determina poder hacer o utilizar un componente de este estilo. Ahora, alguno de ustedes dirá, pero eso yo lo puedo hacer. Claro, eso se puede hacer manual. Pero si tenemos un componente que, si lo sabemos configurar, nos hace todo el trabajo por nosotros y bien hecho, pues nos ahorra un montón de trabajo. ¿Cierto? Entonces, vamos a verlo en ejecución. ¿Cómo está la tabla actualmente? La tabla actualmente debe estar vacía. Asterisco from din geografía.
no hay nada. Entonces, ejecutémoslo por primera vez. Fíjese que por dónde se fueron todos los registros. Por nuevos. ¿Por qué? Porque no había nada cargado. ¿Qué pasará si yo vuelvo y ejecuto el paquete? Así, sin hacer nada. ¿Cuántos registros movió o actualizó? Ni uno. ¿Por qué? Nada cambió, ni hay registros nuevos, nada. ¿Sí? Ahora vamos a modificar un datico para que veamos precisamente ese cambio. Entonces dice, señor, ¿por qué la fecha qué? Ajá, queda nula porque precisamente esa es la manera de distinguir el registro actual del que está desactualizado. El que tiene fecha fin tiene un inicio y un fin, o sea que ya solamente fue válido para esas fechas. El que no tiene fecha null, el que tiene fecha fin null, quiere decir que todavía está vigente. Mírelo ahí. Entonces yo voy a hacer algunos cambiecitos acá en esta tabla para que veamos qué pasa. Primero que todo, vamos a coger por ejemplo Albany, ¿cierto? Albany está en dos ciudades, son dos ciudades, perdón, una que está en Nueva York y otra en Oregon, pero tienen códigos postales distintos. ¿Cuál fue la clave que dijimos? El código postal, la ciudad y el código de la provincia, ¿sí? Entonces, si por ejemplo le cambiamos acá y le definimos que este es ORE, cuando él se ejecute, ese va a ser un registro ¿qué? Nuevo. Va a ser nuevo, porque el dato que cambió es de la clave. ¿Sí? Cambió fue la clave. En cambio, si... ¿Qué pasa? Vamos a ejecutar la ETL. Si ya lo cambié. Si ejecutamos la ETL, miren qué salió acá. Un registro nuevo. Entonces, si vamos a la tabla tenía, vamos a hacer por aquí el CL, tenía 683, miren que dice 684 ya. Mírenlo acá. ¿Sí? O sea, si yo ordeno por la columna 2, que es, miren que ya hay 3 Albany, ¿cierto? Pero hay 3 combinaciones distintas, es decir, Albany ORE, Albany New York y Albany OR. Así el código postal de estas dos sea igual, como este es distinto, es una clave distinta. Ahora bien, modifiquemos, dijimos que había un atributo fijo, ¿cierto? Bueno, pero ese le quitamos el fail, por lo tanto no va a pasar nada. Si cambió el atributo fijo, él no hace nada con eso. Más bien modifiquemos uno que dijimos que era cambiante, que fue el nombre del país, si no estoy mal, ¿cierto? Por ejemplo, a ese registro que estábamos utilizando, digámosle que esto se llama Estados Unidos, ¿sí? Mire que ahí ya no cambié la clave, cambió fue el valor del país o el nombre del país, que es un atributo cambiante. Si volvemos a ejecutar, no hizo aparentemente nada.
Ah, mire que sí. Acto, acto. A ver, no, a ver, ¿cómo fue el rollo? Sí, no, pero, a ver, venga, miremos cómo definimos ese campo, si fue cambiante o no. Atributo cambiante. Pues lo debería haber actualizado. Country region name. Y aquí decimos que esto es country region name, es un atributo cambiante. Por eso, yo cambié la tabla, yo no cambié el origen, cambié el destino, ¿cierto? Que él debería sobreescribirme ese dato con lo que hay en el origen, ¿cierto? Ah, ya sé por qué. Porque resulta que el que cambiamos, que es este, no está en el origen. ¿Sí? El que está en el origen es este. ¿Cierto? Entonces vamos a cambiarlo acá. O sea, no es ore el que tiene, el que está, sino otro. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, Alpine. ¿Cierto? Que ese sí está en el origen. Estados Unidos. Ejecutamos nuevamente. Miren que aquí sí. Y si vamos acá, miren que Alpine otra vez tiene United States, que le habíamos cambiado por Estados Unidos. O sea, me lo actualizó. Ahora vamos a hacer un cambio en el atributo que dijimos que era histórico, ¿cierto? ¿Cuál dijimos que era histórico? El nombre de la provincia. Ese fue el que definimos como histórico. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, Medellín. Sí, pues cambiemos lo que importa. Alpine nuevamente. Estoy modificando el data warehouse, no el origen. Entonces, ¿qué debe pasar? Va a dejar este registro de Medellín acá y va a crear uno nuevo de Alpine con el de California, ¿cierto? Y este va a quedar con fecha de inicio y fecha fin. Mire que ahorita no lo tiene. Sí, no tiene fecha fin. Habla ahí Medellín sin fecha fin. Si ejecutamos el paquete, miren que ya se fue por el otro camino, ¿cierto? Y si actualizamos acá, miren, ahí habían 684, ya ven a ver 685, y miren que Medellín tiene fecha fin. Véalo ahí. Miren acá una cosa, miren. 2016, 1004, 2053 y 38. Hasta ahí fue ese. Y el siguiente empezó exactamente a la misma hora del otro. En la realidad debería de ser un segundo más, por lo menos, para que cuando haga uno un between sea exacto. Porque si en este caso utiliza esa fecha, le van a aparecer posiblemente dos registros que sean válidos para esa misma fecha, ¿cierto? Sí, pero igual lo que uno busca es cuáles fueron válidos entre tal fecha y tal fecha. Entonces se puede presentar para... Listo, entendimos cómo funciona.
Mire que ese es el mismo que yo les puse en la entrega. Exactamente lo mismo. Lo que yo acabo de hacer es lo que ustedes tienen que hacer. Exactamente.